Bueno, buen día estudiantes. La clase de hoy es la disección de un encéfalo de vaca. ¿Por qué estamos viendo este tema? Parte del proceso evolutivo humano, implicó el desarrollo y el aumento en el tamaño, en las funciones de su encéfalo. Aquí tenemos un encéfalo completo. Siempre que le preguntamos a alguien qué hay adentro del cráneo, nos va a decir que hay un cerebro, ¿sí? Cuando en realidad hay más que un cerebro. Las estructuras completas que hacen a un encéfalo son el cerebro propiamente dicho, ¿sí? El que está formado por un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, ¿sí? El cerebelo y el tronco encefálico, ¿sí? El tronco es el que luego me va a conectar con la médula espinal. Toda esta estructura va a estar dentro del cráneo, va a estar protegido por el cráneo. Aparte de estar protegido por este cráneo, va a estar rodeado de un líquido llamado el líquido cefalorraquídeo, que va a amortiguar los golpes que reciba este órgano. Al ser un órgano tan importante, hay que protegerlo mucho. Entonces tenemos el cráneo, que va a ser de primera protección, este hueso que me lo va a proteger de cualquier golpe. Y una segunda instancia, que es este líquido, ¿sí? Este líquido va a circular, va a ser producido por los ventrículos cerebrales, que son estructuras huecas, digamos, por donde circula este líquido, y va a rodear todo el encéfalo y toda la médula espinal. Entonces yo puedo tomar muestras de este líquido cefalorraquídeo en la médula espinal. El proceso de cefalización en los homínidos da cuenta de dos características principales: el aumento del volumen del cráneo y por consiguiente el aumento del volumen de la masa encefálica, y que estaría relacionado con un cambio en su alimentación, ¿sí? Nuestro cerebro principalmente está compuesto, el tejido nervioso está compuesto por neuronas, ¿sí? Estas neuronas están recubiertas por una sustancia denominada mielina, es un fosfolípido. Este lípido, ¿sí?, podríamos decir que es un tipo de grasa, ¿sí? Entonces, principalmente estaría formado por grasa. Al ocurrir un cambio en la alimentación de los primeros homínidos, ellos comían frutos, hierbas, raíces, tubérculos. Algunos llegaban a comer gusanos o insectos. A un cambio en la alimentación, a comenzar a comer animales. Comenzaron comiendo primero la médula ósea, muy rica en lípidos, ¿sí? Pero esto incluyó que hayan adquirido características o estrategias de captura. Tendrían que haber construido herramientas, organización para la caza. Hay muchas cuestiones que van más allá del desarrollo de este encéfalo, que tiene que ver con lo cultural, ¿sí?, o con la adquisición de nuevas habilidades. La clase de hoy lo que vamos a hacer es una disección, vamos a ir viendo parte por parte. En general, nuestro encéfalo estaría formado por el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el cerebelo y el tronco o tallo encefálico. Si ustedes van a ver, acá hay una cisura longitudinal que me va a separar a mí los dos hemisferios. Yo podría verlo como si estuviesen separados, ¿sí?, cuando en realidad en la base de los dos hemisferios cerebrales vamos a tener ustedes van a ver que cambia inclusive el color del tejido. Esta estructura se denomina cuerpo calloso
y me permite la comunicación entre ambos hemisferios. Si bien yo tengo este corte, que yo no lo hice, ¿sí?, sino que ambos hemisferios están separados por esta cisura longitudinal, en su base están conectados por el cuerpo calloso. Entonces tenemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Cubriendo a todo el encéfalo, tenemos esta membrana que son las meninges, que van a cubrir y proteger al encéfalo. Fíjense que ustedes van a ver como si estuviera replegado, ¿sí? Este repliegue del cerebro, ¿sí?, corresponde a lo que nosotros denominamos circunvalaciones. Esto sería como si yo tuviera una hoja y la aprieto, ¿sí?, y reduzco su volumen. ¿Qué es lo que me permitió este repliegue del tejido cerebral? Es tener mayor superficie de volumen, mayor superficie en un volumen más pequeño, ¿sí? Entonces tengo más posibilidades de hacer interacciones entre las neuronas en menor volumen, ¿sí? ¿Cómo sabríamos cuál es la parte anterior y posterior, ¿sí? Si bien podemos identificar que el tronco encefálico se continúa con la médula espinal, el cerebelo y la zona occipital de los dos hemisferios cerebrales corresponden a la parte posterior. Y anteriormente tenemos todo el cerebro frontal, ¿sí? ¿Cuál es el tejido principal del cerebro? Son las neuronas, son las que producen sinapsis, son las que llevan la información, y toda la información proveniente del exterior llega a través de la médula espinal y tiene que redirigirse hacia ambos hemisferios. A nivel del tallo o tronco encefálico se produce un cruzamiento de las fibras nerviosas. Entonces, la información que llega del lado izquierdo del cuerpo es procesada en el lado derecho, en el hemisferio derecho. Y la información que llega por las vías nerviosas del lado derecho es procesada en el hemisferio izquierdo. Entonces yo si tengo alguna afección en alguno de estos hemisferios, si la afección la tengo en el hemisferio derecho, yo voy a tener afectada la parte izquierda de mi cuerpo. Si tengo alguna lesión en el hemisferio izquierdo, voy a tener alguna afección en el hemicuerpo derecho. Vamos a ir separando por partes de la estructura. Lo que estamos viendo acá es la parte superior, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué se observa en el inferior. Bueno, si observamos la parte inferior de nuestro encéfalo, vamos a encontrar los dos hemisferios, las cisuras longitudinales, acá se pueden observar muy bien, y lo que vamos a observar acá es que nuestro tronco o tallo encefálico tiene una zona que es más oblongada, ¿sí? Corresponde a lo que nosotros conocemos como bulbo raquídeo, ¿sí? Esta parte corresponde al mesencéfalo y es aquí donde yo les decía que se produce el cruzamiento de las fibras. Unas van hacia un hemisferio y la otra van hacia el otro hemisferio. En la base, en la parte interna, vamos a tener todo lo que corresponde a las estructuras que corresponden a la base del encéfalo. El bulbo, el tálamo, la hipófisis, vamos a encontrar en esta región. Y ustedes van a ver que van a encontrar
estructuras, ¿sí? O huecos que yo les hablaba, que corresponden a los ventrículos por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Eso vamos a ir viendo a medida que hagamos la disección.